Entonces, básicamente, este es de Miguel Talamas. Es bueno, no estoy seguro, la verdad, si es el alumno ahorita. Está en doctorado en Noruega, se graduó ahorita. Entonces, básicamente, lo que hace él, pues ustedes lo pueden leer ahí en el curso, pero es básicamente, mira cuál es el efecto de que se muera la abuelita literalmente, en la participación laboral de las mujeres, o pues del hogar. Entonces, digamos un poco aquí la lógica es, en muchos países, México no sé lo que tiene ese problema, digamos, el Estado empieza a preocuparse por los niños cuando cumplen 5 o 6 años, cuando entran a la primaria. Y antes de eso, es un poco como, eso no es problema mío, cada uno verá cómo busca quién le cuida al bebé. Entonces en México no necesariamente, hay pues guarderías del IMSS, hay unas cosas ahí, pero no es como que sea una cosa como universal, digamos como en la primaria, y obligatoria. Eso pasa en muchos países del mundo, o sea, pasa en muchos países de Europa, en Francia no, en Francia sí hay una cosa, pero digamos pasa en Suiza, pasa en Alemania, como que quién le cuida al hijo a uno es un tema en todo el mundo, básicamente. Entonces, pues, hay mucha investigación que muestra que cuando las mujeres tienen un hijo, tienen un golpe salarial súper fuerte, los hombres no pasa nada, so, hablamos sobre equidad de género, pero entonces lo que dice este paper es en particular en Latinoamérica en general, y pues en México en particular, una fuente de quién cuida al bebé es los abuelos, y pues sobre todo la abuela. Suele ser más la figura la mujer. Entonces llega y dice, bueno, ¿qué pasa si se muere la abuelita? ¿Listo? Esa es la pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es esta identificación? Va a ser diferencias en diferencias, y él en un momento hace, aquí lo dice, una triple diferencia. Porque básicamente puede mirar como familias que se le murió o no se le murió la abuelita, antes y después de que se murió la abuelita, y la diferencia entre cómo afecta esto a los hombres y a las mujeres, por ejemplo. Es una tercera diferencia. Podría ser. Pero pensemos por un momento que es una doble diferencia. No importa mucho el cuadro. ¿Listo? Y entonces estos datos, todos son datos públicos, es básicamente los datos de la NOE, VAL, o sea, usa datos como privados, porque tienen que ir al centro de microdatos, o sea, no los que uno se puede bajar, toca ir allá para saber quién está linkeado con quién en diferentes momentos del tiempo, pero eso se puede hacer, digamos, no es tan complicado, en términos como de qué se puede hacer. Y pues, hace diferencias en diferencias, por acá está la regresión, si quieren la podemos discutir rápidamente, pero entonces básicamente es, pues si hay empleo o no, antes y después de la muerte de la abuelita, acá está genes, grandmother, ¿no? Y pues tiene, si tiene un hijo chiquito, esa familia o no, es una de las diferencias. Entonces yo puedo comparar familias que se murió la abuelita antes y después de que se murió la abuelita, y esa es una. Y la otra diferencia es las familias que tienen hijos y las que no. Entonces es diferencias en diferencias, porque esto solamente debería afectar a las que tienen hijos pequeños. Porque pues si muere la abuelita en una familia grande, pues no debería eso porque afectar la participación laboral. ¿Están de acuerdo o no? Entonces pensemos que es el diferencia en diferencias. Así. Entonces el control sería como las familias que no tuvieron, o sea, que no tienen hijos pequeños, cuando se muere la abuelita. O sea, la abuelita se muere en algún momento, pues como suele pasar, sí. Pero no tienen hijos. Entonces, como que esa muerte no los debería afectar. Listo. Entonces, esa es la estrategia en sí. O sea, es sencilla, ¿estamos de acuerdo o no? Pues a mí me parece, no es nada como que suena del otro mundo. Y si uno va a mirar los resultados, son bien interesantes. Está acá. Entonces, básicamente, como dice esto, es tiempo relativo a que se muera la abuelita, ¿no? Entonces, falta un periodo acá, que es pues, cuando se muere, ¿no? Entonces, el periodo antes es el relativo, que no tiene error estándar por construcción y es cero, como vamos a hablar una vez. Entonces, antes, básicamente, no hay efecto. O sea, no hay diferencia entre las familias con niños pequeños antes de que se muera la abuelita, o sea, un periodo antes, 2 periodos antes, 3 periodos antes. Entonces, eso básicamente dice a uno entender paralelas. Y este es el post, y básicamente le dice, pues, la probabilidad de que esté empleado cae más o menos, no sé, en 14, 13 puntos porcentuales, ¿no? Por medio de todos los periodos post. Entonces, pues le dice a uno, o sea, esto de que se muera como quien le pide al hijo, pues afecta mucho. Y creo que hay unos para hombres y otros para mujeres. Esto es como depende de si el hijo es muy grande, pues bueno, ahí no hay diferencia. Y si es pequeño, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Es como la triple diferencia. Y creo que esto es para las mujeres solamente, porque en algún punto tienes de los hombres y en los hombres se encuentra que no pasa nada. Bueno, si se muere el abuelito, no, pues digamos no pasa mucho. Y creo que es...
No, esta es la abuelita, pero del lado materno, paterno. O sea, la que cuida, parece que la que es importante es la abuelita del lado materno. Pues, si ustedes son mexicanos, supongo que entenderán que eso en el contexto tiene sentido. Es el paper, es un paper sencillo, pero muy bonito, a mí me parece. Pero entonces digo, eso es como una cosa que ustedes podrían haber hecho, no necesitan como datos muy sofisticados. Bueno, contexto en México es una idea buena, a mí me parece. Pero ¿cómo se podría hacer ahora que cancelaron la... Ya tengo una estudiante que se anda no, sí, como de gusto de... sí, después de... Pero eso es tal cual. Entonces lo que está haciendo él, para dar un poquito más de contexto, entonces, es cancelar esas guarderías del IMSS, ¿no? ¿O cómo son? ¿Sí son las del IMSS? No. Sí, pero bueno, Sí. no fue un programa, ¿no? Sí, es como un programa, pero está como atado al IMSS, pero no directamente, no son del IMSS, está como atado al IMSS, porque las guarderías del IMSS todas existen. Pero entonces, no todos los municipios tenían estas guarderías. O sea, por aquí todas las guarderías cierran en el mismo momento, cuando algo las cancelan. Entonces, como que no hay, digamos, como unos lugares que cerraron después y antes. Entonces, tocas comparar sitios que cerraron con sitios que no. Entonces, hay unos municipios que tenían guarderías y unos municipios que no. Entonces, va a hacer la comparación antes y después de que cancelen las guarderías. Y el outcome, si usted se mete en la página del IMSS, uno puede ver cuántos trabajadores hay formales en el IMSS, en cada municipio, para cada grupo de edad, para cada género, para yo no sé qué. Entonces, lo que está viendo es que efectivamente pues, antes no hay nada y después cae el número de trabajadores formales, que además tenían este beneficio. Está padre. Pero es básicamente muy buena idea. Vas por buen camino para atrás. ¿Preguntas sobre este? Regina, tú tienes. Una pregunta, profe. Vimos que la diferencia es si la abuelita se muere cuando el niño está chiquito o no. Sí. Pero ¿cuáles serían las tendencias de los grupos en el paper? O sea, están acá, son estos puntos, digamos, enfoquémonos en esta, son estos 3 puntos. Entonces, básicamente te dice antes, todo es muy cercano a 0 y se mantiene como constante alrededor de 0. Entonces, no hay tendencia, no hay como una tendencia hacia arriba o hacia abajo, digamos. ¿Tiene sentido eso? Sí, y aquí estamos incluyendo tanto al grupo de control como al... No, entonces acá lo que básicamente lo que hace es que el grupo de control acá es gente que nunca se le murió la abuelita. Ok. La diferencia. Entonces, como never treated, pensámoslo así. ¿Sí? Entonces, esa es esta. Básicamente lo que hace es como la tercera diferencia, solamente que no la ha calculado porque la muestra gráficamente. Entonces, comparemos la gente que tiene hijos grandes, que son los azules, con los que nunca se les murió la abuelita, entonces pues, ahí ve que no hay diferencia. Y los que tienen grupos, los niños pequeños, y ahí se ve que hay la diferencia, y tú podrías hacer como, pues, él lo hace en una tabla, pero pues no hay necesidad de ir a ver la tabla. Él hace la diferencia de estos dos números, que van antes muy cercana a 0, y estos 2 números, y es grande, estos 2 números, esa es la triple diferencia. Ya, ok. Como que estaba pensando en la gráfica de antes de hacer el tratamiento o de fijarte en que se le muere la abuelita o no, de que cómo se comportan los grupos de control y tratamiento. Ya, es que exacto. Aquí él no tiene como, o tal vez no tiene, puede ser este, a ver. No tiene como, no, o sea, tú lo que quieres es como los datos crudos, entre comillas, ¿sí? Ajá, o sea, ¿en qué se parecen el control y el tratamiento, no? Ah, ya, o sea, como dices, como una tabla como de medio balance. ¿Sí? Sí. Creo que él no tiene eso. Pero sería algo bueno que lo tuviera. Sí. No es una tesis perfecta, pero está bueno. Pero sí, es un buen punto, tal vez sería bueno que tuvieran. Sí. Bueno. Entonces ese paper, pues a mí me parece bonito. Este es de Horacio, que es un profe de acá de ciencia política. ¿Cómo hago para que esto más bien ahora en... que sea mejor? Sí. Bueno, entonces básicamente, ¿cuál es la idea de eso? Voy a contárselo así por encima y después vamos a ver las gráficas más o menos. Entonces, en México, como en muchos países del mundo, hacen auditorías aleatorias a los políticos. ¿Listo? Entonces van y hacen auditorías y cuando pasa su auditoría es medio random y también cuando revelan resultados. Entonces hay unos papers que estudian cuál es el efecto de
digamos que hay actos de corrupción en las elecciones. Entonces, sí, digamos, en la probabilidad de ser reelegido. Algo por el estilo, y hay unos papers de esos, son bien interesantes. Pero en México hay algo particular que ustedes saben, y es en las emisoras de radio, en la televisión, hay como unos espacios oficiales, ¿no? Y después se usan para muchas cosas. Una de las cosas para las que se usan es para mostrar los resultados de las auditorías. ¿Sí? Entonces lo que dice él es, pues, ¿cuál es el rol, digamos, o sea, como de estos medios de comunicación en las elecciones, cuando muestran que hay auditoría, que hay corrupción o algo por el estilo? Entonces, la identificación, a grosso modo, va a ser una diferencia en diferencia, donde vamos a comparar, digamos, piénselo así, como sitios con y sin corrupción, antes y después de que salga la auditoría. Es una. Pero como también tenemos esto de si hay elecciones o no, es casi como una tercera diferencia, porque uno podría mirar municipios donde llega la estación de radio, municipios donde no. ¿Están de acuerdo? Entonces podría ser como municipios con estación de radio que tuvieron auditoría, municipios con estación de radio que no tuvieron auditoría, municipios sin estación de radio que tuvieron auditoría, municipios sin estación de radio que no tuvieron auditoría, y entonces ahí tiene dos diferencias y las podría combinar y tener una triple diferencia. ¿Tiene sentido o no? Y entonces, por ejemplo, yo estoy en acá este mapa que a mí me parece. Esto es como el timing de la auditoría, que es como medio random, y hay, pues, hay veces como la elección ya pasó, hay veces la elección no ha pasado. Es que uno esperaría. Y básicamente, acá se muestra que, por ejemplo, la cobertura de estaciones de radio AM, pues varía por municipios, hay municipios que no tienen, y o sea, como lugares en particular, y hay municipios que tienen muchísimo, ¿no? Uno se imaginaría, más o menos. Entonces acá eso casi que uno lo podría utilizar como un ardid, ¿o no? No lo usan así en este paper, pero yo podría decir, ¿qué pasa si yo comparo, no sé, que en mi mouse, como algo que está acá adentro, algo que está acá afuera? ¿Están de acuerdo o no? ¿Y por qué este es diferente de este? O sea, porque vean que esta onda de radio es como rara, ¿no? Es como una cosa, no tiene que ver con montañas, ¿no? O sea, con un poco de cosas. Tienen lo mismo para FM, la FM, pues no saben, pero por razones diferentes es como más, puede ser más como un radio realmente, a diferencia de la AM. Y tienen también lo mismo para televisión. Entonces pueden utilizar estas tres y ver cómo varía la cosa. Y entonces hacen pues como diferencias y diferencias, que es lo que está escrito acá. Pues digamos, para tener una intuición de qué es lo que estamos comparando. Esto es un precinto electoral, entonces podemos ver acá cómo votó la gente, podemos ver este precinto electoral, cómo votó, y este precinto electoral, el 1583, tiene cobertura de televisión, mientras que el 1571 no, y son pues básicamente, o sea, están uno al lado del otro. Entonces como que uno esperaría, pues, que sean muy parecidos, eso es como el control, pero pues uno tiene esta cobertura y el otro no. O sea, la intuición de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo que encuentran? Veámoslo acá. Básicamente, si tienes una auditoría y hay como medios locales, pues bueno, básicamente incrementa el incumbent, bueno, ustedes saben esto, pero eso quiere decir el que está en poder. Entonces, básicamente, ahí aumenta como que voten por ellos, que lo que quiere decir un poco es, estas estaciones de radio de pronto están usando con fines electorales, o sea, para aumentar del partido que está, que es lo que uno sabe, uno va viendo radio y dicen, no, pues Ciudad de México le cuentan todas las bondades que ha hecho el gobierno actual de Ciudad de México. Pero si hay actos de corrupción, entonces se disminuye. Casi en la proporción. Casi en la misma proporción, claro. Entonces, pues que tiene sentido. O sea, lo que te está apareciendo en el radio no es que todo lo bonito que hizo Ciudad de México, sino que cayó el metro, pues de pronto ya no votas por el mismo partido. Pero entonces es básicamente este paper. Pues tiene otras cosas, ¿no? Pero... Profesor, una duda. Sí. ¿Eso de las triples diferencias se ve en las interacciones con las distintas variables? Sí, o sea, pero digamos en general a uno no le importan tanto esas doble interacciones, por alguna razón está yendo el triple, entonces como que aquí él las pone, pero no, o sea, están detrás, pero no las muestra en la tabla. Okay. Eso pasa en la mayoría de las regresiones, la mayoría de las regresiones tienen muchas cosas en las tablas y solo te muestran la que a ti te debería interesar. Entonces digamos, tú no es que pongas todos los controles en la tabla. Tú dices, controle por las variables. Control, sí. Ya, eso no es importante. Lo que importa es esa variable, mira esta variable, básicamente. Porque las otras variables, ¿a qué las muestran? No tienen interpretación causal. Pues probablemente, ¿no? Okay. Pero las triples diferencias en diferencias, es que hay una diferencia doble, la normal y una triple, ¿cómo es eso? No, o sea, la diferencia en diferencia es como la doble, porque es diferencia en diferencia, hay las dos diferencias. Entonces la diferencia en diferencia
Es como, sería tratamiento por, digamos, en el ejemplo anterior, sería, murió la abuelita, Ajá. es como tratamiento, Niño pequeño por niño pequeño y mujer. y por antes y después de que se Ah, el murió la abuelita. tratamiento, sí, sí. Entonces, como que el tratamiento es la multiplicación de murió la abuelita con antes y después, ¿sí o no? Y pues, digamos, la triple diferencia es niño chiquito, sería la triple. Y te interesa como esa tercera, esa cosa. Es cuando están las tres domis, ¿no? Exacto. Ah, ok, perfecto. Sí, pero si hay una que falla, se supone ser, ¿no? Sí, exacto. Tal cual. Un cuerpo. Listo. Vale, entonces este paper pues es esto. Este también sigue abriendo en esto. Hay una manera como de cambiar el default. Me parece que es de default. Listo. Entonces básicamente, ¿este paper de qué es? Este paper llega y dice, como ustedes saben, el SNT, el CENTE, es pues un agente político muy importante en México. El sindicato de profesores, para los que no saben. Entonces, lo que dice es, bueno, ¿cómo funcionan ellos como political brokers, o sea, básicamente gente que moviliza votos? Básicamente. Entonces llegan y dicen, vamos para darles la idea. ¿Dónde está? Listo. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cuál es la proporción de voto de lo que esté apoyando el CENTE en el municipio. A veces es el PRI, a veces es otro partido, a veces es el partido de ellos. Ellos tienen un propio partido, ¿no? Pero vamos, es como una diferencia en diferencia. Porque vamos a mirar qué pasa cuando el precinto electoral es una escuela, o sea, cuando se vota en la escuela, en la casilla, que cuando se vota en otra cosa que no es una escuela. Entonces uno pensaría, si efectivamente los maestros son como estas movilizaciones de votos, deben tener mucha más influencia cuando están en su terreno, o sea, en la escuela. No cuando es por ahí en un supermercado, son desorden. Por lo menos como es sí, el estacionamiento de un supermercado es muy común en Colombia. Como que esa es una diferencia, y pues también a veces en las escuelas, entonces es una diferencia muy importante porque unos como que están jugando en local y el otro no. Entonces si están en su escuela, pues ellos básicamente mandan y ahí pueden ayudar a movilizar votos y la cosa, menos que en otros lugares. Entonces esa es la idea. ¿Qué es lo que hace acá? Entonces básicamente esto muestra. Básicamente, si hay apoyo del CENTE en el partido, ¿no?, que apoya eso, pues aumenta. Que es lo que uno esperaría, esta gente medio funciona. Pero ese realmente es mucho más importante cuando se vota en la escuela. Esta es la parte importante y es un efecto positivo y significativo. Es como una diferencia en diferencia. Este es el efecto que realmente nos importa. ¿Están de acuerdo o no? Solo una duda con los supuestos. Ajá. O sea, el supuesto sería que como, la distribución de votar o en el súper o en la escuela es medio aleatoria, ¿no? En la distribución total, no necesariamente. O sea, si me toca en el súper o en la escuela. No necesariamente, porque acá estamos haciendo como una diferencia en diferencia, ¿no? Entonces, puede que los lugares donde se vote en el súper, que en la escuela, son diferentes históricamente. Pero, siempre, pero más bien, en este año, digamos, en el año que tocó votar en la escuela. Pero esos lugares de votación van cambiando. Entonces, hay años que en el mismo municipio se vota en la escuela, y años que en el mismo municipio, o en la misma casilla, digamos, electoral queda en la escuela, y a veces que quedan en el estacionamiento. Entonces, lo que estamos haciendo es como comparar ese municipio que es diferente a, digamos, los años que le toca a la escuela con los años que no. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque uno Es como el diff in diff. O sea, que la casilla está en la escuela no va a ser casualidad, ¿no? Seguramente los profes quisieron que estuviera o... Puede, sí, exacto, sí. Entonces este paper, creo que no tiene, no tiene como un event study para ver el trends, pero pues es como ley. ¿Cómo? No. Bueno, si alguien no sé si alguien me ofende, pero entonces la political science, la ciencia política, ha estado pegándose mucho de la economía en términos cuantitativos, que está muy bien, muy padre, pero está un poquito atrás. Entonces como que a veces es como ese tipo de cosas que es como, hey, pero no me mostraste el event study. Así es. Después de esta clase, muy bien. Papi, o sea... De acuerdo. Pero, bueno, eso es una rama de la ciencia política, ¿no? Hay una rama de la ciencia política que es súper cualitativa y esto no libre. Entonces básicamente, esto es otro paper que es interesante. Bueno, se los explicaré a ustedes. Que la pregunta es, ¿cuál es el impacto de estar expuesto a crimen en las preferencias como, o sea, en la aversión al riesgo? Un poco la hipótesis acá es, si a mí yo estoy dispuesto a violencia, me doy cuenta que la vida es frágil o lo que sea, y entonces me vuelvo súper
amante al riesgo o superaverso, no sé, eso puede depender de cómo marque. Pero entonces es una pregunta, como, ¿qué hace la violencia? Y si vuelvo más amante al riesgo o menos amante, ¿no? Como que de pronto si estoy cerca de una matanza, pues eso cambia, es una experiencia traumática. Entonces podría como cambiar mis preferencias. Entonces, ¿qué hacen ellos? Básicamente son unos datos, bueno, entonces básicamente llega y dice, primero, o sea, ¿cuál va a ser como el choque exógeno? Va a ser pues el incremento muy alto que ha habido en México en homicidios desde 2007, cuando empezó la guerra contra el narco, básicamente. ¿Están de acuerdo o no? Entonces este es como el tratamiento, es como esto que está pasando acá. ¿Listo? Este va a ser un paper que la identificación no es tan perfecta, pero la pregunta es muy interesante. Es para que se den cuenta que, pues, si la pregunta es interesante, que los métodos no sean perfectos, está muy bien, porque tampoco queremos estar haciendo RCT de cosas que no importan, solamente porque tenemos un RCT, ¿no? Entonces, ahora ellos dicen, esto aparte tiene una variación geográfica. Entonces hay unos lugares, digamos en 2002 donde hay más homicidios que otros, en 2005 hay otros, y en 2009 pues digamos varía, por ejemplo, este pedazo de acá abajo, o sea como Guerrero no tenía tantos homicidios, en 2009 sí, y esta parte del norte también, que antes no era tan pesada, entonces como que hay una variación temporal y geográfica, es lo que ellos van a explotar. ¿Y qué van a usar? Tienen acá esto. Van a usar esta encuesta que se llama el Mexican Family Life Survey, que es una encuesta que ha estado como financiando pues, agentes externos, y se han hecho 3 rondas. Y muy importante, es un panel. Entonces tienen datos de la primera ronda, la segunda ronda que se hizo acá y la tercera ronda. Entonces, la tercera ronda es como la ronda tratada. Y la ronda 2 y la 1 pues son como que tienen el nivel base. Entonces como medio diferencia en diferencia, ellos no van a mostrar nada de estas gráficas como muy en sí, pero es como tengo el mismo individuo antes y después de que fue expuesto a la violencia, y hay personas, digamos, en las 3 rondas que porque viven en, no sé, en Chiapas que no tiene violencia, esto se usa, así que sí. Entonces, pues como que son controles en las 3 rondas y hay lugares que en estas 2 rondas, digamos, vivían en Guerrero esta gente y en esta ronda ya le tocó mucha violencia y hay otra gente que siempre fueron tratados, que vivieron en Sinaloa, por decir algo, estas 3 rondas, entonces siempre estuvieron como muy expuestos. Y pues, ¿qué hacen ellos en la encuesta? Lo muestran acá adelantico, a ver. Básicamente le preguntan a la gente como una cosa de loterías. Dicen, pues mira, ¿qué prefieres? ¿2.500 o 50-50 chance de ganarte 2.000 y 5.000? Entonces le dice a uno como, ¿qué prefiere la gente? Si algo como certeza o como pues, una lotería. Y así, entonces le van dando opciones y eso le da a uno una medida de versión de riesgo, básicamente. No es perfecta, pero pues una medida. Pero esto, ¿tienen datos de esto o es un experimento? Eso tienen, no, o sea, esto en la encuesta lo preguntan. Ok. En la encuesta preguntan esto. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, y esto pues es un tema en la gente que hace, esto cae como en el rango de lo que la gente llamaría behavior. Digamos, como sí, entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es una pregunta hipotética. ¿Tú preferirías 2.500 pesos o 2.000 versus 5.000 pesos? Con 50-50, pero es hipotético. Que sería muy diferente si te dicen, aquí tengo 2.500 pesos, te los puedes quedar o te ofrezco comprar un boleto de esta lotería. Y tú, pues, te quedas con 2.000 o con 5.000, comprarías 50-50. Entonces es un reveal preference, esto es un stated preference. Y la diferencia de las dos cosas suele ser bien amplia en la vida real. Pero pues bueno, es lo que hay. O sea, lo óptimo sí sería hacer experimentos en los 3 periodos, ¿no? O sea, esto no es un experimento, porque es más como, los acabas de 2.500 pesos y te van a preguntar, ¿quieres 2.500 pesos o quieres comprar esta lotería? Pero es una preferencia revelada. Okay. En vez de yo, antes tú decirme, no, yo prefiero esto, pero si no hay plata donde la hay. Sí, digo lo que quieren. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que es muy difícil hacer esto con plata es una encuesta grande, ¿no? Pues cuesta. Entonces, básicamente esa es un poco la idea. Ellos no van a mostrar, digamos, ni event study ni nada, que si me preguntan a mí, pues estaría bueno, pero básicamente es como va a ser un event study. ¿Por qué? Porque tienen acá, ¿no? El indicador del individuo y el municipio J, en el momento T, toda la cosa, ¿no? Dónde nació, o sea, M es dónde vivía antes, ahora J es dónde vivía ahora, entonces también tenemos en cuenta migración, como esa gente que de pronto sale a un municipio que no estaba expuesto, después sí, gente que se quedó en un municipio. Tenemos la tasa de homicidio, unos controles cualquiera y tenemos efectos fijos de la persona, porque es un panel, del tiempo y del municipio.
Entonces, una diferencia en diferencias, básicamente. Y hacen eso, y pues nada, encuentran que básicamente la aversión al riesgo acá, estamos acá, cuando aumenta la tasa de homicidio, aumenta. Enfocémonos en estas de acá, que son las dos. Entonces, ya, eso es. Pero no podrían medir la versión al riesgo como otra cosa, no sé, por la tendencia. Sí, lo que pasa es que ahí están mezclando cuál es la tasa de interés, el marco jurídico, o sea, Sí, bueno, cada cosa va a tener como sus peros. Pero pues es una medida así como concreta, entonces, pues, sí, bueno, eso es básicamente. Profesor Neuber, Sí, ahí decía que agruparon los errores a nivel municipio. ¿Siempre Sí. agrupa por unidad geográfica o por qué no por persona? es una gran pregunta. Yo diría que esto es una cosa como más, ahí estoy cambiando un poco la lógica. Por eso que yo les dije, uno debería agrupar por dos razones, porque la encuesta tiene un diseño muestral que básicamente dice que la unidad primaria de sampleo, es lo que se llama, sería el municipio en este caso, nos amplía el municipio, entonces como que hay incertidumbre del municipio, entonces yo tengo que agrupar a nivel del municipio. Así sí. O porque el tratamiento es a nivel, ¿a qué nivel es el tratamiento? Entonces, el argumento acá sería, el tratamiento es a nivel municipio. Entonces, como es a nivel municipio, va a agrupar a ese nivel. Okay. Sí. Algo que se hacía antes, que ya no se hace tanto, es... ya digo, ¿estamos hablando de esta Regina? Sí. Algo que se hacía algo antes es que casi que la gente decía, bueno, trata de agrupar los errores al nivel más grande que puedas, pero ya no se hace. No tiene mucho sentido. O sea, como decirlo acá sería como agrupémoslo a nivel de estado. Pues. Pero básicamente, ¿cómo se interpreta esto que está contando Regina? Ustedes acuerdan que hay un coeficiente de aversión al riesgo. Y uno puede estimar cómo, a ver, ¿cómo es que se decía? Es el valor esperado de la utilidad sobre la utilidad del valor esperado. ¿Era así? Era algo así. Sí, creo que sí. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo es, pero eso le mide a uno más o menos qué tan cóncava o convexa es la función de utilidad, y entonces le dice a uno si uno prefiere, digamos, como arriesgarse por una lotería, digamos, ¿no? Como 50-50, o prefiere como la certidumbre, y qué tan lejos está de preferir la certidumbre sobre esta lotería. Entonces, o sea, básicamente es una medida de cuánto estoy dispuesto a dar de valor esperado de la ganancia de una lotería por tener con certidumbre un valor más pequeño que ese valor esperado. Entonces, como el coeficiente entre esas dos cosas. Y pues digamos, eso tiene, pues uno lo puede medir, ¿no? Entre 0 y 100, básicamente, entonces donde 100 es, básicamente, no te importa perder mucho y prefieres como la posibilidad de ganar esto con alto riesgo, y 0 es, no, prefieres con certidumbre el valor esperado. Se mide 0 a 100, entonces básicamente está diciendo, no, pues la gente es 1.4, digamos, puntos porcentuales más aversa al riesgo. Es como se leería eso. ¿Tiene sentido eso, Regina? Sí, profe. Y el 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué lo dividen así entre las encuestas? Porque básicamente, o sea, y acá está la parte clave, ¿no? Acá te están mostrando qué controles van incluyendo, ¿no? Entonces, básicamente, esto no tiene efectos fijos del individuo. Entonces, tú como que lo estás teniendo en cuenta que tiene la misma persona en diferentes momentos del tiempo. Entonces, siempre te está mostrando que todo es negativo. Pues, bueno, este es casi cero. ¿Qué está pasando en la vida real? Es que la gente migra. O sea, migra selectivamente. Entonces, digamos, yo soy muy averso al riesgo, yo me voy de un municipio que tiene una alta tasa de homicidios a uno más bajo. Entonces, tengo un sesgo de selección muy fuerte. Y entonces eso lo que hace es que se vea como si más homicidios, menor aversión al riesgo. Pero es porque la gente que es muy aversa al riesgo migró del municipio. Entonces lo que están mostrando es lo que pasaría si tú no controlas por efectos del municipio, incluso antes de ver la ola de violencia en México, y después pues más o menos es lo mismo. Ya cuando tienes en cuenta esos efectos de la persona, entonces ya la cosa se ve como que si estás expuesto a homicidios te hace más averso al riesgo. ¿Tiene sentido eso? Esto es casi como para mostrarte qué no deberías hacer o porque hay un sesgo de selección muy grande acá. Ok. Muy bien. A ver, ¿cuál es? Ese es el del impuesto a la comida chatarra o pues a las bebidas azucaradas, ¿no? Y pues ya comida chatarra realmente. Entonces esto básicamente fue algo que empezó en 2014. ¿Listo? Y hay unos
datos de dos firmas, uno se llama Kantar y la otra es el de Nielsen, que hay dos, pues son dos datos muy relacionados. Hay una base de datos, pues tú vas a comprar hace 2 años, que es básicamente, van a los supermercados y tienen como cuánto, o sea, que compra la gente, como el scan, cuando hacen del código de barras, entonces uno puede saber cuánto se compró de cada producto en cada supermercado. Y hay otro que es que van a la casa de la gente y hacen lo mismo, pero con los productos de tu despensa, porque no puede comprar en varios supermercados, ¿no? Entonces así pueden saber la gente que compró. Entonces llaman, eso, pues, uno es el panel como en el supermercado, ¿listo? Y otro es como el panel en la casa. Pero literalmente van y hacen scan, o sea, saben qué compraste. Y pues las cosas que no tienen código de barras, pues anotan, no sé, tienen plátanos o cosas, algo así, ¿no? Entonces son como datos muy buenos de qué compró la gente y qué come. ¿Listo? Vamos a ver las gráficas. Esa es la parte bonita. Esto lo podemos ver. Entonces, básicamente esto es, esto está en semanas antes y después del impuesto, cómo aumenta el precio, ¿no? Entonces el precio aumenta, porque hay un impuesto. O sea, básicamente esto muestra que sí, el impuesto sí pasó. Es como medio comprobar que la ley está cumpliendo. No es obvio, es mejor probarlo. Este de acá es, pues esto es con las bebidas tax, ¿no? Con las que no tienen impuestos también aumenta. ¿Qué está pasando ahí? Están aprovechando. Sí, o sea, un efecto. Sí, o sea, son bienes como el sustituto, ¿no? Si sube el precio del sustituto, sube el otro. Eso dice, bueno, pues aquí van a subir. Claro. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí ya está interesante eso. Muestra que hay como unos spillovers del impuesto. Después, dice, también hay comida, ¿no? O sea, como comida chatarra. Entonces también aumenta y con la comida no, está en cambio como que no hay mucha diferencia, como que no están tan responsive al impuesto. O sea, no son tan sustitutos. Hasta ahí, pues, está interesante qué pasa con el precio. ¿Están de acuerdo o no? Pero no ha pasado mucho más. Listo. Es el first stage, ¿no? Digamos. Es como el medio del first stage, sí. Vamos a saltar esa parte. Entonces acá, después, lo que dice es cuántas calorías estás consumiendo por las bebidas del impuesto. ¿Listo? Las del impuesto, o sea, las bebidas azucaradas. Entonces caen. Entonces, efectivamente parecería que el impuesto funciona. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Pero empieza a consumir, o bueno, esto es lo que va con las bebidas no del impuesto y aquí como que no hay ningún cambio. ¿Listo? Vamos a la comida, que está acá abajo. Entonces en la comida, lo mismo, cae el consumo un poquitico, no mucho, pero cae en calorías, pero aumenta el de la comida que no tiene el impuesto. Y entonces por acá creo que en algún lado tienen calorías totales, tal vez. Bueno, entonces eso básicamente, ¿qué pasa? Como ellos tienen estos datos del scan, tú puedes juntar eso, no sé cómo se llama eso acá en México, pero con el label que está detrás de la comida. O sea, que dice cuántos nutrientes tiene, cuánta grasa, cuánto todo eso, ¿sí o no? Entonces, básicamente, esto es cuánta azúcar está consumiendo la gente. Pues no cambia. Entonces, ojo, ese era un impuesto para bajar el impuesto, bueno, esa es la razón pública, ¿no? Para bajar el impuesto del consumo de azúcar, porque hay mucha diabetes. México saben que tiene un gran diabetes, ¿no? Sí. Sobre todo diabetes no diagnosticada. Al punto que gasta, creo que el cálculo es 2.1% del PIB en gastos asociados a diabetes. A diabetes. A diabetes. Porque es que más mucha gente no sabe que la tiene, y eso es peor todavía. Porque entonces se trata, digamos, médicamente por muchas cosas que no le está solucionando su problema. O sea, te duele la cabeza porque tienes diabetes y te tomas un Tylenol. Entonces es peor. Entonces no es peor, no te está solucionando el problema. Y se va agravando, bueno, sí. Entonces, bueno, eso es un problema gravísimo médico, pero entonces básicamente esto no cambió el consumo de azúcar. Dan a las gráficas de antes, ¿qué pasó? Bajas lo que es el consumo de lo que tiene impuestos, pero sustituyes por lo que no tiene impuestos. Esto es, ¿qué pasó con la grasa saturada? Sube. O sea, peor. ¿Qué tiene sentido? Esto era un impuesto al azúcar, básicamente. Se está cambiando como comida chatarra de azúcar por comida chatarra que tiene grasas saturadas, básicamente, que no tenía impuestos. Las dos cosas están correlacionadas en algunos alimentos, pero pues no suben. Estos carbohidratos suben. Estos colesterol suben. Esto es sodio, sube, que el sodio, digamos, en pequeñas cantidades, bueno, pero muchas cantidades, malísimo, o sea, sal, básicamente, ¿no? Y estas proteínas que también suben, digamos, científicos son más. Entonces,
Esto simplemente es como para que vean que es importante hacer estos análisis de política pública como completos, porque si tú llegas y haces, que es lo que ha hecho mucha gente en otros países, Hasta ahí. este análisis, dices el impuesto es un éxito. Es un éxito, pero no es un éxito. Y pues bueno, ya, ese es básicamente el paper. ¿Tiene sentido ese paper? Es una bien el tiempo. Creo que en algún lado deben tener un McLaren test, volviendo a la pregunta que estaba haciendo Dave antes, creo que yo lo había visto, o lo vi en una presentación que hicieron en el CIE, pero tal vez no lo incluyeran en el paper final. Pero básicamente era una cuestión de cuánta gente visita el supermercado, que era un poco esto, como ver si la gente sabía que el impuesto empezaba, pues no sé, este día, entonces fueron todos el día antes, y no, ¿sabes? Nadie sabía que el impuesto empezaba a ser. Sabían que el impuesto iba a empezar. Tenemos que ver en la lucha, ¿no? Te llevan a quitar. Ah, sí, sí. ¿Cómo son las luchas? Sí. Dave, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo tengo una preguntita. O sea, en su experiencia de lo que ha visto, o sea, es que yo siento que, tipo, ese impuesto yo me acuerdo perfecto porque mi papá trabajaba en temas alimenticios y hicieron todo el cabildeo que se pudo en el del mundo y no lo lograron quitar, pues que no pasara. Entonces, en la vida real, después de hacer tanto cabildeo y que no funcione, donde el gobierno salga a decir, ¿saben que lo vamos a quitar porque salió un estudio? O sea, siento que hay demasiado peso político, ¿no? ¿Qué tan efectivos o útiles son este tipo de papers? No, yo sé que son muy útiles, pero ese impuesto y el impuesto al carbono, México es el único, pues durante mucho tiempo, no sé si otro país ya vive, México es durante mucho tiempo fue el único país que tuvo un impuesto al carbono y salió más o menos tiempo que este impuesto. Estos impuestos pasaron los dos, no por temas de salud pública en la vida real, ni porque le preocupe el medio ambiente al que fuera presidente en 2014 o lo que sea, sino porque no hay plata. La razón por la cual pasaron los impuestos es porque necesitaban recaudar más dinero. Este y el del carbono, que es un impuesto a la gasolina. Bueno, eso es como lo primero, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces salen esos papers y estoy de acuerdo. Yo creo que para México ya no sirve mucho, pero sí ayuda a la conversación global. Porque muchos países están empezando a pasar impuestos como estos, Colombia incluido entre ellos. Y la discusión, o sea, por la que yo la he seguido un poco medio de cerca, suele parar en estas gráficas, digamos. O sea, la gente de pronto no tiene esta gráfica, pero dice, mira que aumentó el precio y mira que cayó el consumo. Entonces, bueno, pero la gente de pronto sustituyó y efectivamente sustituyó. Entonces yo creo que ayuda un poco es como a esa discusión un poco más global. Por cierto, hay una discusión muy parecida con el tema de los sellos. ¿Qué sellos? Los sellos de la comida, como de alto colesterol, alto yo no sé qué. Claro. Esos sellos, por cierto, no sé qué tan fácil sea, hay un ardí natural ahí o no. Los sellos, como está escrito en la ley, es, vamos a poner un sello que dice alto colesterol si tiene más de tanto. Hay un ardí. Y lo mismo con la sal, y lo mismo pues el sodio, y lo mismo el azúcar. Entonces, pues uno podría ver cómo cambió el consumo antes y después de esas cosas, pero sería bueno mirar el de las cosas que no tienen sello también. Y ahí hay otro efecto interesante y es que los alimentos, o sea, ahí sí hay como un sorting, porque saben que si tú vendes, no sé, cacahuates, y sabes que te van a poner un sello, si tienes más de 10 gramos de sal, pues pones 9.8. Y eso está bien, bueno. Se supone que pues sí, no, porque ¿cuál es diferente tener 10.2 gramos de sal y tener 9.8 en términos de salud? Nada, cero. Digo, si le bajan mucho, ¿no? Pero si le bajan así como... Claro, todo depende de si pasas, ¿no? De tener una cosa que tenía 200 gramos de sal y le vas a 10, no, pues ahí más o menos como que ganaste en términos de salud pública. Pues suponiendo que eso es malísimo. Pero si bajaste de 10.2 a 9.8, pues... Nada, sí. Entonces, pero eso puede ser una tesis súper interesante. Creo yo. Qué bueno que lo dices. Profe, y cuando hacen tipo políticas públicas, o sea, no sé, le ha tocado ver a usted que como que en un Senado o en la Cámara de Diputados sí tienen un paper, o sea, los políticos sí, ven esto. no, sí pasa. O sea, bueno, en México yo no tengo tanta experiencia en México, la verdad. O sea, en Estados Unidos y en Europa llaman académicos a testificar. Entonces, básicamente, como pusieron la mayoría de los congresos, está el Congreso y los congresos tienen comisiones. Entonces, digamos, hay una comisión encargada de discutir las reformas educativas, otro de las de salud, bla, bla. Y cuando están discutiendo una reforma, dicen, vamos a llamar al experto Pepito Pérez, que es el que sabe eso, a que nos dé una clase, básicamente.
Entonces, pues tú presentas los slides y dices, mira, la evidencia dice esto y pues ya, si le pagan bolas al experto no, pues no sé, ya. Pero entonces, digamos, en ese sentido, pues hay un espacio. Pasa mucho en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos y en Europa, que está como la tecnocracia, que es una palabra como medio tabú últimamente, pero entonces no sé, llamémosle los pragmáticos o algo diferente. Entonces, como esta gente que es como pseudoacadémica, pero que pasa al mundo de la política. Entonces, el ejemplo más concreto que yo puedo pensar era el ministro de Salud en Colombia de 2010 a 2018, que antes de ser ministro de Salud era el decano de Economía de la Universidad de los Andes, que es como piensa en el ITAM en Bogotá. O sea, era como si fuera Diego, Alejandro Hernández, algo así. Es que no sé muy bien porque la estructura es como un poquito diferente. Pero piensen como una persona así que como, ¿no? Es un académico, en serio, ha publicado muchos papers, podemos para cosas. Y entonces hizo tres reformas muy grandes, o el líder de reformas muy grandes, que fue la despenalización de la eutanasia, la del aborto, la legalización de la marihuana recreacional, o no, medicinal, la recreacional no ha pasado, y la prohibición de las asbestos. Y es muy interesante, si ustedes buscan en YouTube Alejandro Gaviria, el nombre de esta persona, Senado de Colombia, es impresionante porque son como, todos los senadores, imagínense como acá, el PRI, el PAN, así, esa gente corrupta. Y este hombre dándoles como una clase de economía, y así, y los convence, o sea, les dices que miren, o sea, les muestra la gráfica, les dices que miren, que cuando ustedes van a despenalizar el aborto pasa esto, esto y esto, y hay las muertes y la cosa, y no es que la gente aborte más, sino simplemente que es más seguro, y les da una clase. Y es impresionante, pero yo creo que eso es como un ejemplo de como de la cola derecha de la distribución de lo que pasa en la red, ¿no? Para ser sincero. Pero sí creo que, o sea, ¿cómo creo yo que más bien, para ser realista y volver a concreto a tu pregunta, ¿cómo creo yo que cambia la discusión pública en esta clase y en las clases de maestría? Entonces yo les muestro este paper, ustedes de pronto les olvida, de pronto no tengo ni idea, y en 20 años, cuando algún día tengan un puesto que tenga influencia de verdad, de pronto se acuerdan y dicen, yo me acuerdo de que algo me mostraron o algo leí o lo que sea, y entonces así cambia, pero es muy lento, que es malo, porque la ciencia va cambiando más rápido de lo que cambia la política. ¿Sí me entienden lo que digo? Porque entonces, digamos, de pronto, no sé, por decir algo, en 5 años llega alguien y me dice, este paper está mal hecho por alguna razón. Puede pasar, pero ustedes ya no van a ver ese paper, porque ya pasaron, ya estudiaron, ya hicieron su maestría, ya todo. Y entonces cuando lleguen ustedes pues como al momento de hacer la política pública, pues ya se quedan con la idea que no es, pero así es la vida. Pero yo creo que ese es el verdadero camino de cambios, como a través de mostrar como las nuevas ideas, y ustedes en algunos años, pues, esperemos que hagan muchas cosas. Ok, gracias, profe. Una práctica buena como profesionistas en general es seguirse informando. Sí, pero, o sea, para ser sincero es difícil. O sea, yo me dedico a esto y para mí es difícil. O sea, si tienes un trabajo de McKinsey de 7 a 9, pues, no sé, lo que sea, pues como que no vas a estar ahí viendo a ver qué último paper sacaron sobre, no sé, sobre reforma de los impuestos a la salud. Pero si de pronto en el futuro tienes el cargo de ser secretario de salud, pues ahí sí. O sea, no sé. Pero pues, o sea, creo que es sí permea, pero no es como lo pinta tal vez como el cuento de hadas que se escribe este paper, la gente va y lo discute, mira la reforma actual y la cambia. No, eso es un cambio mucho más. Y a veces no pasa, ¿no? Pues digamos, con toda la evidencia progresa, pues progresa por existir. Creo que con serio discusión de la evidencia, a pesar de que es el programa tal vez más estudiado, ¿no? Vale. Entonces, a ver, este paper es bien interesante también. Este es en India. Entonces, básicamente, llegaron en un momento en India, hicieron una reforma y dijeron, vamos a construir un poco de carreteras. Como de carreteras, porque pues no había muy buenas carreteras. Pero como suelen haber estos programas que ya dicen, pues no hay plata para hacer carreteras en todos lados. Entonces, ¿cómo asignamos el dinero a quién se construye carreteras? Entonces, aquí dijeron por población. Los municipios de más de tantos habitantes van a recibir dinero para construir carreteras, como para mejorar la infraestructura, básicamente. Un sorting. ¿Cómo? Me imagino un sorting, no sé. Pero sí, pero eso ya vamos a ver. Sí, puede haber un sorting en largo plazo, pero estoy completamente de acuerdo. Que es lo que siempre pasa con estas cosas como... De presupuesto. Sí. Entonces, pero tú no puedes, es muy difícil manipular la población del municipio.
Entonces esto, lo primero, esto es un paper de Ardi, ¿no? Entonces acá, en el eje X va a estar básicamente la población normalizada al corte. ¿Listo? Entonces, si tiene una escuela primaria, si tiene un centro médico, si tiene energía, les quedo con el label de la variable. La distancia, pues digamos, al centro más cercano, si la tienen irrigación, cuánto es el área, ¿no? Pues cuánta gente está en LED, cuánta gente, esto es como de shell castes, como esas castas que eran discriminadas históricamente en India. Entonces todo esto está balanceado, que son lo que uno esperaría, son los observables, a la izquierda y a la derecha de la continuidad deberían ser iguales. Entonces, como la tabla de balance. Esto es el McCrary test. Entonces te dice, estos son los thresholds donde se hacen los proyectos de construcción y es básicamente, no es que la gente está haciendo, o sea, no es que la gente llegue y dice, múdate 10 personas para acá, porque y esto pasa en muchos países del mundo. Hacen un censo cada 10 años, ¿no? Y si no se han dado cuenta de eso, pero los censos son una cosa muy política. A medida que tal vez empiezan a leer más noticias alrededor de los siguientes censos, se van a dar cuenta. Porque muchas cosas en todas las leyes de todos los países del mundo están determinadas por los censos. ¿Cuánto plata recibe un municipio de transferencias del gobierno federal? Depende del censo. Porque literalmente es población del censo oficial, del INEGI, en el caso de México, o sea, de la entidad estadística del país, multiplicado por 10 pesos, por decir algo. Y eso es lo que recibe el municipio al año. O cuánto le pagan los alcaldes, depende del censo. De eso. O sea, muchas cosas están determinadas por el censo. Entonces, esto es el censo. Es difícil de manipular, pero es clave como dónde queda. Y eso suele ser una variable política, que pues depende del país, la certificación del censo, porque eso lo hace nuevamente el Congreso. O sea, el INEGI hace el censo y tiene que pasar una ley en el Congreso donde dice, bueno, este es el censo y cada municipio tiene esa población. Y entonces, pues, si tú eres el representante de un municipio que quedó justo a la izquierda de una parte clave para la partida, pues vas a estar en contra de eso. Y vas a decir, no, es que el censo está mal hecho. Que ayer nacieron. Nos nacieron 3 más. No, es que tú no sabes, el censo está mal hecho. O sea, y es un problema. Muchas cosas están determinadas por el censo. ¿Cuántas casillas electorales hay? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos reciben de presupuesto? Eso es en todos los países. Pero entonces muestra que básicamente pues no pasó que la gente logró manipular el censo. Y este es ya es el McCrary. Este, digamos, es visualmente y ya es como el test estadístico, que dice, pues nada, la densidad es la misma. ¿Listo? Y después está el efecto. Entonces, esto es si hay una carretera en 2012, o sea, cuando ya pasó, entonces básicamente pasa, si hay una carretera nueva, pues pasa como del 25% al 45%, o sea, es como 20 puntos porcentuales más probable. O sea, el first stage, estamos todos de acuerdo. Esto básicamente es el first stage, pero usando diferentes bandwidths, entonces un bandwidth de 60, de 70, de 80, de 90, de 100, de 110, y dice, bueno, en casi todos los casos es como de 20 y 22 puntos porcentuales. O sea, no es muy sensible a cuál es el bandwidth. Y después vienen los resultados. Entonces, básicamente, esto es un índice como de qué tanto transporte hay. Esto es la probabilidad, o sea, esto es cuánta gente está ocupada en la agricultura. Eso cae. Lo que está haciendo la gente, cuando se hace una carretera, pues puede salir a trabajar en como su pan comer, en su granja, y ir a buscar trabajo en otro lado. O sea, en la ciudad, digamos, en un pueblo cercano. Esto es cuántas empresas hay, eso como que aumenta un poquitico. Esto es cuánto se produce agricultura, eso no cambia. Es importante, a pesar de que hay menos gente ocupada ahí. Entonces, lo que está viendo la gente que está yendo, la gente que no tenía de pronto como una granja muy productiva, era puro pan comer. Y esto es cuánto se consume y ahí no hay efecto. A pesar de que la gente pues, ¿no? Como que está teniendo mejores trabajos. Así es la vida. No todo mejora como uno quisiera a veces. A ver, por acá creo que había otro más. No, ya creo que ese era el resultado básicamente. Sí. ¿Cómo lo ven? Esto es básicamente como construir carreteras, puede ser. Es una pregunta importante. Y ya identificado causalmente, ¿no? Porque en la escuela siempre dicen, no, que Porfirio Díaz y los ferrocarriles Claro. inventaron aquí. No, pero aquí es causal. Hay un paper bien interesante, muy parecido a ese, o sea, pues no, o sea, como esa misma pregunta. Creo que nadie ha escrito de México, sería una buena tesis. Porque hay uno muy parecido y es un paper clásico sobre los ferrocarriles en India. Los ferrocarriles en India es la misma historia, ¿no? Esos llegaron los ingleses a India, o sea, India fue una como esas colonias que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entre la primera y la segunda. De la primera y la segunda,
básicamente pasó el Scramble for Africa, que se conoce así, y pues como la conquista de India y otras cosas, y básicamente pues llegaron a Europa y colonizó los países que podía colonizar. Y eso todo pues se medio destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Empezó a pasar antes, ya no me acuerdo exactamente antes. Bueno, no me acuerdo. El caso es que entonces como que está esa noción, esta historia, India se independizó en el, ¿cuándo se acabó la Segunda Guerra Mundial? Sí. 45, sí, son de 47 India y acabó la guerra en el 45. Exacto, o sea, fue años después. Y Pakistán se separó un día después de que se independizó. Pero entonces, está como esta noción que la gente dice, no, pero bueno, los ingleses fueron unos hijomadres en muchas dimensiones, pero construyeron nuestro país. Un poco como la historia de Porfirio Díaz. Como, pues no, tú vas a ver, un dictador, lo que sea, en todo menos el nombre, pero construyó nuestro país. Entonces, hay un paper muy interesante que muestra, bueno, cuáles fueron los efectos de los ferrocarriles. Y en Pinochet hay una historia igualita en Chile, ¿no? Siempre está con esa noción de, bueno, de manera malísimo, o sea, mató mucha gente, lo que sea, pero, siempre está el pero algo económico. Y entonces es muy interesante porque muchas veces muestra que los efectos no son tan grandes. Pero bueno, ese paper está bueno. Este paper, a ver si me acuerdo qué es lo que hace. Ya, básicamente muestra como cuáles son los beneficios de lo que se conoce como patronage, no sé si tiene clientelismo, básicamente. Es, pues, si tú quedas elegido, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces con la gente, con tus amigos? Y eso es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace el paper? Vamos a las gráficas, que las gráficas son. Muy etamita. ¿Cómo? Muy etamita, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé, bueno, muy de universidad, ¿no? Porque, o sea, siento que si llegas a un cargo del sector público, pues llamas a tus amigos Sí, de la sí. carrera o Bueno, algo sí, así. sí. A toda la gente. Eso no, o A sea, la generación. hay una gran discusión sobre si esto es eficiente o no. O sea, porque una pregunta es, bueno, lo haces, pero de pronto es gente que ya conoces, o sea, Confías. y confías en ellos, eso, o sea, hay como un selection process ahí, o sea, es una pregunta si eso es eficiente, ¿no? Es una segunda pregunta, muy economista. Esa pregunta. Es ilegal. ¿Cómo? Tampoco es como que sea ilegal. Sí, no. Entonces, básicamente, este es un RD, porque, regresémoslo aquí, ¿qué es lo que hace el RD? Mira cuál es el margen de victoria de, pues, digamos, de la persona que ganó, ¿no? Entonces, básicamente va a mirar a la gente que ganó con los que perdieron, ¿listo? Y va a mirar, eso es básicamente la idea. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con los donantes? Entonces, si tú justo ganaste, estás a la derecha de este margen de victoria, comparado con justo a la izquierda, o sea, justo perdiste, ¿cuál es la probabilidad que emplees a un donante? Pues a uno. ¿Sí lo ven o no? Y esto pues es el RD en el tiempo, entonces básicamente es como una diferencia en discontinuidad. Dice, voy a hacer esta discontinuidad, este es el, pues digamos, el post, pero pues si la hago pre, en los años antes de la elección, no hay ninguna diferencia en los donantes. Pero en el periodo post, la probabilidad de que estén empleados pues aumenta bastante. Y eso es, bueno, básicamente eso. Es una cosa muy bonita, a mí me parece, ¿no? Sí. Pero está la pregunta si esto es eficiente, y es una pregunta mucho más difícil de responder. Pues, no tendrías que demostrar que es ineficiente. Es una pregunta muy abstracta. Ahí, en los casos. Este paper es... Profe, yo- Sí, dale, perdón, Regina, dale. Pase muy rápido. los paréntesis que están abajito de las betas, esos, ¿qué significan? Paréntesis que están ahorita. Los datos son... Sale casi en todos los papers. Son los errores estándar. Ok. Ponle en esta tabla. Sí. Este es el estimador y este es el error estándar. Es como lo normal. Esas tablas se ponen así normalmente. Ok, ya. Lo más normal. A veces el p-valor, pero... y en este journal en particular, en el EIR, no se pueden poner estrellas. Entonces, esto es significativo. Si ustedes hacen este número entre Sí, este, el doble, ¿no? es súper grande, si es mucho más que 2, pues, sí, pero no se pueden poner estrellas. Es por eso que no hay estrellas. No es que no sea significativo. Listo. Este paper es bien bonito. Este es mi advisor de doctorado. Amor por siempre. Entonces, este paper, yo se los conté alguna vez. ¿Qué es lo que muestra? Hay un criterio médico arbitrario que es, si tú naces con menos de 1.500 gramos, eres considerado con muy bajo peso al nacer. Si es menos de 2.500, es bajo peso al nacer. Y es un criterio médico. O sea, si naces con 1.429, eres de muy bajo peso al nacer, y 1.501, eres de bajo. Y si tienes 2.501, eres un bebé normal. Así es.
Y como eso, porque ahí, para que sepan ideas, ahí salen millones de tesis, porque así funciona con el colesterol. Si tu colesterol sale más de, y es una cosa arbitraria, 150, entonces tienes el colesterol alto. Y si tienes 149, no. Y así es. Y así hay, pues como muchas reglas, digamos como muchos, no son reglas, son guidelines oficialmente médicas que funcionan así. Entonces este funciona así. Y lo que está mostrando es, pues, ¿qué pasa? Digamos, si tú naces con bajo peso al nacer, con no, o sea, en ese criterio médico. Entonces comparan bebés con 1501 gramos y 1049, y cuántos días pasan en el hospital, pues incrementa bastante. Si naces a la izquierda, ¿no? O sea, son 32 versus 26, que pues básicamente te meten en la unidad, ¿no? Pues como de la incubadora, de cuidados intensivos, porque naciste con muy bajo peso al nacer. Pero pues estos dos bebés son idénticos, ¿estamos de acuerdo o no? Listo. Esto es, esto si naces más de 32 semanas en el hospital, si naces menos de 31, que es básicamente un bebé como antes, prematuro, entonces no hay diferencia porque pues ahí es como, hay otro criterio médico que es, si naces prematuro, pues te mandan a la incubadora sí o sí. Esto sí te asignan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, entonces pues lo mismo, pero solamente si naces como ya en el tiempo, y si naces preterm, pues no todo el mundo. Entonces básicamente lo que muestra esto es, si naces con 1049, digamos ya después de 42 semanas, pues te están dando como cuidados extra en el hospital. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente como 10 días más en el hospital, o cuánto será esto, 8, y pues te meten a la unidad, es más para que te pongan la unidad de cuidados intensivos, como haces incubadoras y demás. Listo. Esto, por cierto, creo que son datos de Chile y de Noruega, o sea, dos países, muy bien diferentes, pero pues es muy parecido. Y entonces, ahora, pues, ¿qué impactos tiene eso? Bueno, pues es menos probable que te mueras. Infant mortality es creo que menor a 1 año, entonces en el primer año de vida es menos probable que te mueras por esos cuidados extra, ¿no? Obviamente en la 31 semanas no pasa nada. Y pues ya, lo mismo Noruega. ¿Listo? Y después, ¿cómo te va en la escuela mucho tiempo después? Entonces van y miran en matemáticas de primero a 8º grado, o sea, muchos años después, y si tú tuviste esos cuidados extra, te va mucho mejor que si no los tuviste. Y lo mismo pasa en Noruega. Entonces, básicamente es como estas cosas que pasaron en tus primeros 10 días de vida tienen un impacto de muy largo plazo. Qué buena base de datos tenía. Sí, pero México tiene bases de datos parecidas. Es cuestión de acceder. Y según yo, en países nórdicos saben absolutamente, o sea, datos de todo, ¿no? Todo. Todo. Saben todo. Pero en México, no es, en Latinoamérica, porque veamos como esta burocracia española en general, hay muy buenos datos. Lo que pasa es que es mucho más fácil accederlos. En Noruega hay como unos centros de datos, tú vas y tocas la puerta y te dan unos permisos y los puedes usar. Aquí como que toca conocer a la persona, toda la cosa. Pero el Banco de México está haciendo un esfuerzo muy importante de recopilar todos estos datos, porque el CURP se asigna al nacimiento. Lo que uno necesita es una ID al nacimiento, que no es tan común en muchos países. Pero aquí el CURP, tú naces y te dan tu CURP. Entonces tú puedes seguir a la persona con el CURP toda la vida. Claro. O sea, que cuidado donde pones tu CURP. Y una duda, ¿por qué esta línea se ve así? Porque, o sea, si ya naciste ya de 1400, ya de salud ya estás tan bien, pero si naciste justo en la frontera y aparte te dieron cuidados prematuros, como que no hay mucha diferencia con el peso del otro, ¿no? Pero recibiste O sea, esto va subiendo porque básicamente, pues, menos peso es peor para ti. Sí, peor, ¿no? O sea, siempre peor. Exacto. Pero pues aquí esta persona es casi igual a la otra. es casi igual a la otra, pero tuvo cuidados extra. Exacto. Ese es el salto, es el que nos importa a nosotros. El salto a los 1500. Y uno podría explicar que el mismo paper con 2500, porque ese es bajo peso al nacer. Ese es muy bajo peso al nacer, que es como más grave. Pero tiene esos efectos de muy largo plazo. Pues espero que ustedes sepan, ¿no? Pues obviamente, pues básicamente le dice a uno, mira, o sea, no sé, yo no sé cuáles son sus ideologías, pero esto espero que refuerce un poco la idea de, hay millones de cosas que no tienen que ver con cuántas ganas le dices en la vida. Sí. O sea, este niño y este niño son idénticos y por una cuestión casi que aleatoria, uno le está yendo mucho mejor en la vida en términos de puntaje que al otro. En Chile y en Noruega. Y pues ni hablar si la mamá estuvo consumiendo alcohol durante el embarazo, que tiene aún menos, pero pues digamos, ¿no? O sea, listo. Ese es el paper básicamente y pues creo que acá tienen... acá lo que muestra, esto es interesante. Lo que muestra es que los papás compensan un poquito.
Entonces, básicamente, si naciste a la derecha y no tuviste los cuidados, entonces es más fácil que te lean, por ejemplo. ¿Cómo tienen datos de eso, de este cañón? Ya no me acuerdo. Datos de si le leen al niño. Porque como acá, ya sé dónde viene esto. Allá es la prueba CINCE, que es como el equivalente a la planea enlace. Y yo no sé si ustedes tocó cuando, si algunas hicieron ese clase, pero hay unas encuestas contexto que no hacen todos los niños y los padres. Entonces, en esas encuestas contexto, los niños sí que responden las preguntas, pues algunos, y los padres también. Entonces, en esas, pues tú sabes, ahí preguntan si le lees al hijo. Y acá, pues en Noruega no tienen eso, pero tienen básicamente, si por ejemplo hay como childcare, o sea, si le están ayudando al niño, pues parece que está un poquito arriba, aunque ahí es como medio raro ese ardí, y la mamá es más probable que trabaje si está a la derecha. Entonces, básicamente es como compensando el y pues bueno, aquí muestra que no hay manipulación. Es el paper, básicamente. Esto es que está balanceando las otras cosas. Nada más. A ver, ¿cuál es? Eso, básicamente muestra, parecido al que hemos visto en México, cuáles son las consecuencias de sobrevivir a un mass shooting. Entonces, en Noruega, estos son datos de Noruega, un mass shooting por allá en algún lado, en Itoya en 2011, y ellos tienen datos de quién está en esa escuela en ese momento del tiempo y pues miran después qué pasó. Entonces es como un diff in diff, porque es como comparando, básicamente, gente que está como, o sea, con los que estaban muy cerca a donde estuvo el shooting, con los que no, pero digamos en el sitio del shooting, pero en diferentes años. Entonces, si tú estás, digamos, años previos al shooting, no hay ninguna diferencia, y años post, pues caen las cosas. Entonces, acá, por ejemplo, cae cuáles son los scores de los exámenes, esto es cuánto es el GPA de los niños, esto es pues, el examen del puntaje, si terminaron la escuela, toda la cosa. Entonces, básicamente, pues esto es lo que le está diciendo a uno, hay un efecto muy negativo de estos shootings, ¿no? Básicamente. Hay un paper parecido, que creo que es este, tal vez. No, este no es. O sea, que no lo bajé. Creo que no lo bajé. Bueno, ok. Les quería mostrar otro, porque ya está sacando el tiempo, de una estrategia como medio diferente. Creo que no lo bajé. No manches. Buscámoslo. Tal vez lo tengo acá. Este es el de Chris, ya lo discutimos. También, ¿no? Entonces, ¿dónde si alguno tengo? Sí, les íbamos a una identificación. ¿No tiene uno de usted que nos enseñe? Si quieren, pero yo hago casi solo experimentos. Entonces no son tan interesantes de la estrategia de identificación. Pero entonces, espérense, les muestro este rápido. Vamos a ir hoy hasta me voy a robar hasta las 1:30, que casi nunca lo hago, que técnicamente es parte de la clase. Entonces, este es el Job Market Paper, o sea, esto es la tesis de doctorado de este grupo, que ganó el premio Nobel. Entonces, ella lo que hace es que en Indonesia, hubo como un programa masivo de construir escuelas. Y entonces, ya mira cuáles son los efectos de construcción de escuelas. Y entonces, lo que hace es más o menos como un diff in diff, porque dice, voy a mirar municipios donde no se construyó antes y después de construir, pero además voy a mirar para diferentes cohortes. Entonces, en la construcción fue en 74, ¿listo? Entonces, cada punto es la diferencia entre los sitios que construyeron y los que no, pero mira para diferentes edades. Entonces, estas son las edades como una triple diferencia. Básicamente, esta es la gente que ya se graduó de la escuela, porque es escuela primaria. Entonces, ya esa gente no va a ir a la escuela primaria, ya están grandes, ya tenían 10, 11, 12, hasta 20 años en ese momento. Y estas son las cohortes que cuando construyen la escuela, pues todavía pueden entrar a la escuela, entonces como que serían ver afectadas. Y entonces esta gente tiene un efecto positivo en el eje Y, que acá es la probabilidad de graduarse de la escuela o algo por el estilo. Entonces, como, si me entienden, es como ver qué cohorte está expuesta a un programa. Entonces, por ejemplo, hay un paper muy parecido, que podríamos abrir rápidamente. ¿Saben cuál es el programa de telesecundarias en México? Sí. ¿Cómo se llama ella? LAIA. Siempre bien. Entonces, exactamente. Entonces, lo que hace LAIA es algo muy parecido. Ella mira cuál es el efecto de las telesecundarias en México. Entonces, ¿cuál es la idea de las telesecundarias? Es montar una escuela rural es muy costoso. Porque pues tienes un profesor para de pronto 5 niños y de pronto es el mal profesor. Entonces, la idea es, vamos a tener como profesores profesionales grabar unos videos de Ciudad de México. La gente va a ir a ver esos videos en una escuela, ya un televisor no es tan difícil, y va a haber un profesor que les va a ayudar, como si hay dudas, después de que vean la cosa por televisión.
Esto ya existiendo muchos años, no sé si sabían. Y creo que algo así como el 20, acá está el costo, no dice, pero es algo así como 20% de los estudiantes secundarios están en las secundarias, es un programa muy grande. Entonces lo que hay es ella, así por acá tiene una grafiquita, no me acuerdo de cuando leí este paper, es lo mismo. ¿Cuál es la edad en que la telesecundaria empezó? ¿Listo? Y entonces acá están los municipios con y sin telesecundaria. Entonces básicamente esta gente ya está muy grande cuando empezó la telesecundaria, entonces no hay diferencia entre municipios sin y con telesecundaria, ¿o no? Y esta gente fue la gente que ya le ha tocado la telesecundaria, porque son chiquitos. O sea, cuando son chiquitos cuando se montó la telesecundaria, digamos tenían 9 años, entonces pues, cuando lleguen a la secundaria va a estar construida y ahí va a estar. Y entonces ella lo que ve, pues este es el pre, que hay parallel trends, y este es el post, ¿o no? Y le muestra que hay una diferencia, entonces básicamente si tienes suerte secundaria es más probable que te gradúes de la secundaria. Y acá tiene años de educación y acá tiene el ingreso, entonces también hay un efecto en el ingreso. Entonces es como lo mismo, es como, para que vean que puede que haya una política que haya tratado a todo el mundo, como pues, no sé, las construcciones de las escuelas o algo, pero ustedes pueden usar las cohortes, porque todo el mundo, de pronto no todo el mundo estuvo expuesto porque ya era muy viejo, muy joven o lo que sea, como algo para hacer un diff in diff. ¿Sí tiene sentido? Sí. O sea, tu control puede ser alguien a quien supuestamente no le debería afectar el programa. Exacto, porque ya era muy grande para que el programa lo afectara. O sea, era muy grande cuando Progresa llegó o algo por el estilo. Profe, yo tengo una preguntita de formato que maybe no tiene que ver tanto, pero siempre nos dicen que las gráficas tienen que ser autocontenidas, Sí. pero tipo cuando ponen, muchas veces cuando ponen, en la gráfica antes había como una parte grisecita, que yo lo estoy haciendo para... ¿Está? No, en la grafiquita que tenía de ella, en otra de las gráficas hay una parte grisecita, que mostraba como un tiempo. Eso. Ajá. Sí. Ahí podemos poner simplemente qué significa eso en el escrito, o tengo que... Sí, acá seguro dice, o sea, eso está en las notas. Por acá en el lado decir, área gris, básicamente es como el periodo en el que se empezaron a construir. Entonces, como que esta gente gris fue medio tratada, pero unos sí, unos no, porque ya la están construyendo, pero los planos la terminaron o algo así. O sea, siempre tengo que escribir un cuadrito al lado explicando todo. Puedo poner cosas en las Sí, notas. lo puede ser en las notas de abajo. Perfecto. Dele. Sí. Gracias. Súper. Bueno, a ver, pues si quieren les muestro rápidamente. Yo sí imprimí algo de lo que yo... A ver, estos son básicamente este era el título de mi tesis de doctorado. Entonces, ¿yo qué hice? Hice estos papers en doctorado. Y bueno, tengo uno de México. No sale África, evidentemente. Pero entonces, les voy a contar de qué son los experimentos así rápidamente. Son experimentos. Entonces, el primero es, hay muchos países que tienen escuelas públicas que manejan entidades privadas. Son los charter schools en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, básicamente la lógica es, gente cree, no estoy diciendo que esto sea verdad, que los privados son mejor manejando cosas. Bien sea empresas privadas, escuelas, lo que sea. Pero hay ciertas cosas que no queremos dejar al sector privado completamente porque creemos que hay una cuestión de equidad. Por ejemplo, la educación. Creemos que de pronto eso tiene externalidades, es bueno por muchas razones, lo que sea. No queremos que, digamos, la habilidad de pagar por una buena educación sea lo que determina si puedes tener una buena educación. Pero la gente como cree, hay gente que cree que el sector privado es mejor, entonces dice, ok, combinemos básicamente la provisión privada con financiamiento público. Entonces se puede hacer de varias maneras. En Chile, por ejemplo, siempre te dicen, aquí hay un valecito que vale, no sé, 15.000 pesos y te lo puedes gastar en la escuela que tú quieras y no hay escuelas públicas. Entonces tú puedes elegir a qué escuela privada vas, porque el Estado la está pagando por ti, básicamente con ese voucher. Otra lógica es, hay una escuela pública, pero la maneja un privado. Entonces tienen todas las reglas de una escuela pública, que es que pues no puedes seleccionar quién entra o quién no, dependiendo de su apellido, sino tienes que la gente entra, pero la maneja un privado. Entonces yo hice un experimento, o sea, el gobierno de Liberia iba a implementar esa política, pues, como así, de implementar la política con 8 empresas privadas que van a manejar como 150 escuelas públicas en Liberia, y yo les dije, bueno, hagamos un experimento y vemos si esto funciona o no. Entonces, ese es este. Les puedo mostrar el resultado rápidamente. Básicamente muestra que aumenta el aprendizaje,
Este es el control, este es el tratamiento, es un RCT, entonces pues el ITT es la diferencia entre uno y lo otro, y es básicamente como 0.6 años extra como educación, si estás en una escuela privada, por cada año de educación. O sea, aprendes en un año, aprendes en 6 meses lo que aprendes en un año en una escuela pública neta. Pero básicamente estas escuelas, pues, no sé si es muy claro acá, pero este es el enrollment, cómo cambia el enrollment de un año al otro, este es el control, el tratamiento, y básicamente lo que muestra es que entonces sacaron a muchos niños de su escuela. Llegaron y dijeron, digamos, su mandato no es educar a cualquier niño, no importa qué, que es lo que hace un poco una escuela pública. Entonces dijeron, la regla decía, tú deberías tener más o menos 30 estudiantes por alumno. La idea es no tener muchos estudiantes por profesor para ganar, digamos, lo que te paga el gobierno. Pero entonces lo que hicieron ellos es que escuelas muy grandes llegaron y dijeron, bueno, pues eso ya no es problema mío, y sacaron la mitad de los estudiantes. Entonces, como que es una consecuencia negativa. Entonces, ese es básicamente hay otras partes ahí del paper. El siguiente, entonces, básicamente es esta noción de, o sea, les voy a explicar cuál es la motivación de cada paper que encontramos. Esta noción de que lo que falta mucho en la educación es plata. Si ustedes hablan con mucha gente que está metida en el sistema, yo hago muchas cosas de educación, como muchos practitioners de educación, lo que dicen es que falta plata, no hay dinero, falta más funding, más plata para la educación, las escuelas de México les falta dinero. Es como un recurso recurrente en todos los países del mundo. Hay muchos experimentos ya, incluido este, que muestran que si tú duplicas, triplicas el presupuesto de las escuelas en países en desarrollo, es diferente en países desarrollados como Estados Unidos, no cambia nada lo que le pasa a los estudiantes, no aprenden más. Pero entonces de pronto lo que está pasando es que muchos programas en desarrollo son como, hay muchos problemas, y si tú atacas un solo problema, pues no vas a solucionar nada porque hay como otras barreras, tienes que solucionar 2 barreras. Entonces otro problema muy grande en la mayoría de los países en desarrollo es que los maestros tienen estos sindicatos muy fuertes, que no necesariamente es malo, pero generan unos incentivos perversos, porque digamos, si yo dejo de ir a mi tama a dictar clase, a mí me echan al día siguiente. Me llama Alejandro y me dice gracias por tus servicios, hasta aquí llegues. Si yo fuera un maestro que trabaja en una escuela pública y dejo de ir en México, y dejo de ir a la escuela pública a mi trabajo durante 2 meses, no me van a despedir, no me pueden despedir, es imposible. Entonces pues se van a generar unos incentivos complejos, ¿o no? Entonces como que la idea de este paper es, bueno, ¿qué pasa si aumentamos la financiación y cambiamos los incentivos de los profesores? Entonces lo que encuentra, les voy a mostrar, creo que no tengo una gráfica tan bonita, o tal vez sí, ya no me acuerdo. Lo que encuentra Romero 2015. Este es 2018. 2018. A ver, está como acá. Es este. A ver. ¿Dónde está? Hombre. Está acá. Digamos que está acá. Entonces, básicamente lo que encuentra es, estos son como los puntajes, enfocémonos en esto, es que aumenta, esto literalmente triplica el presupuesto de las escuelas, tiene un efecto de 0 en los puntajes de los estudiantes. Esto es darle incentivos a los maestros como porque a los estudiantes les vaya bien, o sea, como cambiar los incentivos para que vayan y hagan su trabajo, y pues no tiene efecto, y esto es dar las 2 cosas, y esto tiene efecto bien. Entonces como que hay como estas sinergias en políticas públicas, básicamente. Es como la idea de este paper. A ver, ¿qué dice acá? Bueno, acá es una extensión de esto, básicamente dijimos, bueno, ¿y cómo se diseñan esos incentivos a los profesores? Entonces, uno podría ir, no sé, por cada niño que pasa el año, o por cada niño que mejora en matemáticas, pero entonces, ¿qué pasa si tienes niños que son de barrios pobres? Es mucho más difícil enseñarle a ellos. Entonces, ¿cómo se diseña como un sistema justo? Y entonces, básicamente, probamos un par de cosas ahí como teóricamente buenas. Y, en teoría, esta es como la cosa que es súper teóricamente buena, que se inventó un tipo, publicó un paper buenísimo, teóricamente, o sea, hizo un modelo teórico, y él dice, esta cosa es la maravilla de la caja amarilla, y pues encuentra esto. Y nosotros hicimos un modelo, algo más sencillo, que los profesores podían entender más fácil, que fuera más fácil de implementar, no sé qué, que le vamos a dar más levels, y le fue mucho mejor. Entonces, como es un poco como, la teoría de la práctica hay una gran distancia, digamos, la conclusión del paper. Todos son experimentos, pues no tienen nada así. Este básicamente es, lo que muestra mucho de la evidencia es que el gran problema del aprendizaje en países en desarrollo es que se necesita más personalización. Si ustedes van y, no sé, mira, el típico ejemplo, Noruega, el sistema de educación geniales, hay como 5 estudiantes por profesor, o sea, hay como muchas personalizaciones, como si tú no aprendiste a sumar, te vas a enseñar a sumar hasta que sepas sumar para que después puedas multiplicar. Porque ¿qué pasa mucho en países de desarrollo? Es como la gente va progresando por los grados, y si tú no aprendes a sumar, cuando llegas a las clases de multiplicación
un año después, pues no vas a entender nada. Porque tú no puedes multiplicar si no sabes sumar. O sea, es como un building block. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces hay mucha gente que ha calculado esto y básicamente muestra, si tú te empezaste a quedar, al principio ya te quedaste. Que tiene sentido. Porque ya cuando te hablan de multiplicación es como japonés. Entonces, como que hay muchas cosas que llamamos personalizar la instrucción, pero personalizar es súper costoso. Entonces, como una idea es, bueno, ¿qué tal si cogemos cheap labor, para ser sinceros, de niños que están, digamos, en grados altos y lo usamos para que hagan como personalización, o sea, como tutoring, de niños que están en grados más pequeños, que es cuando empiezan estos, como estos cuellos de botella. Laboratoristas. Como laboratoristas, básicamente, sí, una idea así, muy parecida. Y entonces, pues hago un experimento y pues ya encuentro que hay una gráfica que funciona, pero para los niños que están como en la mitad de la distribución. La lógica es un poco, si tú estás como con la izquierda de la distribución, estás tan atrás que ya valiste, como ayuda más profesional. Y si estás tan a la derecha, pues digamos que te ayude un niño más grande, no es lo que necesitas, entonces ya es como algo más profesional. Y el último es un experimento en México, como en 1.600 escuelas, y entonces básicamente hay como dos partes, como dice uno, vamos a dar también unos grants que van a duplicar creo que el salario de la escuela o como el ingreso de la escuela o algo así, y vamos a proveer como un curso intensivo de cómo manejar mejor las escuelas a los directores. ¿Por qué? Los directores de las escuelas suelen ser los profesores con más experiencia, que está muy bien, pero ¿quién dijo que ser la persona con más experiencia dictando clase te hace un buen administrador de una escuela? Entonces, como que bueno, vamos, y efectivamente hay mucha vaina que muestra que las escuelas están muy mal manejadas en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Entonces, bueno, vamos a darles unos cursos para que manejen mejor la escuela, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué se encuentra? Acá está. Básicamente, a ver si lo vemos por acá, que mejora el manejo de la escuela. Esto es como un índice. Entonces, si te doy como manejo de la escuela, esto mejora, ¿no? Si te doy solamente plata, pues no mejora. Ya, bueno. Que no sabes cómo administrar. Sí. Y esto es en el puntaje, y esto ahorita son las pruebas planeadas, entonces básicamente no hay ningún efecto en puntajes. Este paper acaba de ser publicado la semana pasada. Ya, eso es. Es lo que hago yo. ¿No hay como un curso para diseñar experimentos? Sí, yo traté de dictar un examen una vez, pero la gente no puede hacer regresiones. Entonces me volví a este. Si todas las ganas de invertir matrices, no sé. No sé si fue una buena decisión, pero creo que sí. Pero creo que no hay. O sea, creo que no hay nadie. El que hace más experimentos soy yo. Y pues si yo no lo edito, entonces, la verdad. Sí. ¿Preguntas? ¿Cómo están otras cosas? Tengo un paper que nos da experimentos. A ver, ¿cómo se llama este paper? Entonces, vamos a mostrar rápido, está en producción. Entonces, yo les hablaba de esta cosa de comités, porque la tengo presente, pues, de eso. Entonces, recuerden que esto básicamente es el que ya se puede ir, no me siento ofendido para nada, porque ya sé que me pasé. Pero básicamente, solamente para recordarles el contexto, en México, en Ciudad de México, en el Valle de México, realmente, esto no me lo descarga. Si tú quieres ir a una prepa pública, tienes que hacer un examen. Cuando haces examen, ranqueas las escuelas a las que quieres. Y básicamente, la escuela más apetecida, digamos, la de la UNAM, Prepa 8, digamos que eso es lo que sea, entonces llega y dice, bueno, de los que yo tengo 20 cupos, entonces los que tienen los puntajes más altos, que me pusieron de ranking número 1, me quedo con esos. Entonces eso queda un ardí, porque si tú quedaste justo arriba o abajo, pues es como aleatorio, o sea, es como un corte ahí arbitrario, ¿no? Y así pasa con cada una de las escuelas, entonces básicamente hay como millones de ardí, uno por escuela. Entonces, lo que uno puede hacer es básicamente decir, bueno, voy a mirar 2 puntos, este examen es una cosa de 100 puntos, de 0 a 100, entonces 2 puntos al lado del punto de corte, y voy a mirar si quedaste en una prepa de la UNAM o de la IPN, que son las prepas elite de la Ciudad de México, pues del Valle de México, o las mejores en teoría. Y entonces esto primero miras una tabla de balance, entonces esto es cuál es la medida del control, y esto es cuál es el diferencial de tratamiento, que básicamente no es diferente. Entonces, está balanceado a la izquierda y a la derecha, que es básicamente como las gráficas de... Aquí no hay gráficas, las hemos hablado, aunque son ardís. ¿Por qué no hay gráficas? Porque es que son muchos ardís, es uno por escuela. Entonces como que yo los junto, es como que es más difícil de graficar.
Entonces, bueno, eso básicamente muestra que está balanceado. Hasta ahí, muy bien. Ah, pues lo puedo hacer solamente para la IPN, solo para la UNAM y está balanceado en todo eso. Ahora, yo tengo unos outcomes muchos años después. Vamos a enfocar en esta tabla, la IPN, que es un poco mejor. Entonces, tengo, si te graduaste de la prepa. ¿Cómo tengo si te graduaste de la prepa? Si hiciste, estos hace muchos años, antes de que se iban a planear, si hiciste el enlace en grado 12. Entonces, de pronto no te graduaste, pero es muy probable que te graduaste, porque estás cursando grado 12. Si te graduaste de una prepa privada, ignorémoslos un segundo, esto de acá, porque pues cambia si te graduaste, entonces ya hay un sample de selección. Esto es, si te graduaste de una privada condicional a graduarte, esto es el puntaje en español y matemáticas de enlace condicional a graduarte, pero como cambia a graduarte, esto ya no es un RCT. Y tengo si votaste en 2012, 2015, 2018, si cometiste un crimen lo suficientemente grave para que te quiten tu INE, o sea, tus derechos electorales, que eso pasa en México, si te moriste, o sea, no tienes INE, si tu INE expiró, si terminaste y tengo unos datos de, básicamente, si tienes educación postsecundaria, si estás desempleado, si eres una ama de casa, si estás autoempleado, ¿no? Voy a volver a esta gráfica. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Les voy a mostrar acá. Pasa, ya voy a tus preguntas. Que no, tú haber sido admitido a una prepa elite, no cambia en nada. O sea, es menos probable que te gradúes de una privada, primero. Eso es medio obvio. Te dejan una elite, entonces ya no tienes que ir a una privada, porque es muy buena y gratis. Si votaste en 2012 es menos probable. Es raro. A mí me parece, pero bueno, yo voy a decir que es un flujo. En 2015 no hay diferencia, en 2018 no hay diferencia. ¿Por qué esto es importante? Porque la educación pública tiene muchos roles, pero un rol es indoctrinar. Y eso no es, lo digo en el más sentido de la palabra. Es crear ciudadanos que cumplen las leyes de la sociedad. Una ley de la sociedad que nosotros vimos democrática es votar. Tú deberías votar, es uno de tus deberes como ciudadano. Y pues, güey, no cambia. Si cometiste, pues esto ignorémoslo y básicamente, ¿qué pasa? Es menos probable que te gradúes de la secundaria, de la prepa. Piensen qué está pasando acá. Estamos mirando la gente que quedó justo, o sea, digamos que la UNAM prepa 6 tiene un punto corte de 80. Estamos mirando a la persona que sacó 81 con la que sacó 79. La que sacó 81 es la peor persona en términos de puntaje. Esto es la mejor, amablemente, pero en términos de puntaje, de los que admitieron esa prepa. Entonces es como el peor de ese curso, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces es menos probable que te gradúes de la secundaria. Porque te va mal. Para ti, ¿no? Exactamente. De... Pero es más probable que tengas educación terciaria. Porque ya que te graduaste, los que sí se graduaron, pues después van y entran a UNAM, gratis. Ah, claro, sí. O no, o a la IPN. Y es menos probable que estés desempleado, menos probable que seas una ama de casa, pero no hay ninguna cosa en autoempleo. Esto es medido en 2018, esta gente se graduó de la prepa en 2005, creo que los más grandes en 2009, porque hay como varios cortes, entonces pues es como 10 años después, 15 años después de que graduaste la. Y por el diseño del experimento, de la estrategia de identificación, perdón, todo esto es causal, ¿no? Ah, está padrísimo. Regina, tú tienes una pregunta. Sí, profe, estas personas de las que se hace el estudio son las mismas desde que, o sea, las Sí. que votaron en el 2005 y las que votaron 2012, 2018, ¿son las mismas personas? Sí, entonces voy a grabar un segundo. Voy a contarles cosas no son súper confidenciales.